Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Cuando ellos estaban hablando de este pan tan liviano, se estaban refiriendo al maná del cielo. El maná fue la provisión que Dios durante décadas le dio al pueblo de Israel mientras estaban en el desierto. Y para comprender un poco mejor este texto, los invito a que pasemos al libro de Juan, capítulo 6. Versículos del 32 al 35. Dice la palabra: y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hermano, podemos ver que aquí Jesús estaba diciendo: yo soy el pan de vida. Jesús es el pan del cielo. Y cuando el pueblo de Israel estaba renegando, estaba rechazando el pan que Dios le había provisto, estaba rechazando a Dios mismo, estaba rechazando la presencia que durante tanto tiempo los estuvo acompañando. Y así somos nosotros muchas veces. Cuando nosotros llegamos a la iglesia y nos convertimos al cristianismo, todo lo que queremos es Cristo. Estamos felices con Cristo. Solo queremos orar, solo queremos hablar del Señor. En todo lado queremos predicar. A todo el que nos encontremos queremos evangelizarlos. Muchas veces incluso nos llegan a llamar fanáticos, nos llegan a gozar porque estamos en nuestro primer amor. Ese primer amor cuando queremos que toda nuestra vida gire alrededor de Cristo. Pero pasan momentos y llegan momentos en que con el transcurrir del tiempo nos pasa lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en este momento. Y empezamos a dejar perder el valor del pan del cielo en nuestra vida. Dejamos que el valor de aquello que Dios nos ha dado en nuestra vida empiece a perderse y empiece a decaer. Y aquí es muy importante, hermanos, hacer una diferencia, y es que el valor es algo que nosotros le damos a lo que recibimos. En economía hay dos variables que se conocen y son el precio y el valor. Por ejemplo, si yo voy a una tienda de música a comprar esta batería, me va a valer, supongamos, 1,5 millones. Pero si el pastor va a la misma tienda a comprarle la batería a David Elías, le va a valer el mismo 1,5 millones, porque ese es el precio que tiene la batería. Pero el valor que tiene esa batería no es el mismo para David Elías, que es un músico que ya la sabe tocar, que sabe la importancia de la batería, que para mí, que a duras penas sé que sirve para hacer música, pero no se da ni un solo golpe en ella. Entonces el valor es relativo y el valor nosotros se lo damos. Y yo hoy quiero que tú te preguntes: ¿qué valor le estás dando a la provisión que Dios te ha dado? ¿Qué valor tú le estás dando a la relación que tienes con Dios? ¿Qué valor tú le estás dando a todo aquello que Dios ha puesto en medio de tu vida? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros también comenzamos a quejarnos del maná del cielo? ¿Cuántas veces nosotros también empezamos a quejarnos de todo aquello que nos ha dado el Señor? Y tal vez pensamos que así como el pueblo de Israel decía en este momento: es que este pan ya no me sabe bueno, es que este pan ya no me sacia, es que este pan ya no me sirve. ¿Cuántas veces nosotros también hemos pensado lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor: Señor, es que ya no es suficiente, es que yo quiero tener más, es que yo quiero tener más autoridad, es que yo quiero tener más prosperidad, es que yo quiero tener más bendición? Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar que estamos dependiendo más en lo que Dios nos ha dado que en el mismo Dios que nos lo da? En este momento el pueblo estaba pensando en aquello que Dios le había dado, pero se estaban olvidando de dónde venía ese pan. Se estaban olvidando que ese pan era la provisión que durante todo ese tiempo los había sostenido. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros también caemos en lo mismo? Y el primer punto que quiero tratar es: no cambies el pan del cielo por el pan de la tierra. ¿Y por qué se los digo, hermanos? Porque en ese momento el pueblo que había visto la provisión de Dios, el pueblo que había visto milagros sobrenaturales,
Un pueblo que había visto cómo el mar se dividía en dos para que ellos pudieran escapar de la esclavitud de Egipto. Un pueblo que había visto una columna de fuego que los acompañaba en la noche y una nube que los guiaba en el día. Ese mismo pueblo hoy estaba renegando del Señor. Hoy estaba renegando de la provisión de Dios. Y estaban anhelando lo que tenían en Egipto. Estaban anhelando el pan que tenían en Egipto. Ellos decían, es que allá teníamos pan, es que allá teníamos carne, es que allá sí estábamos en esclavitud, pero no nos faltaba lo que nos gustaba. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros caemos en ese mismo error? ¿Cuántas veces nosotros también decimos, sí, Señor, es que yo sé que tú me has bendecido, pero tal vez cuando estaba afuera me sentía mejor, pero tal vez afuera yo tenía cosas mejores? ¿Y cuántas veces hemos comenzado a recordar aquello que teníamos antes de Cristo? ¿Cuántas veces hemos comenzado a anhelar aquello que teníamos antes de Cristo? Hermanos, debemos tener mucho cuidado con esto, porque esto empieza a pasar cuando nosotros, en lugar de poner nuestra mirada en Dios, empezamos a poner nuestra mirada en lo que Dios nos dio. Hermanos, esta es una filosofía muy antigua y esto es algo que viene muy antiguo. Y estas actitudes tienen un fundamento y tienen un fundador, y ese es Lucero. Dice la palabra del Señor en Isaías que Lucero era un ángel que se paseaba en el cielo. Era un ángel que estaba en la presencia del Señor. Era un ángel que disfrutaba de los beneficios de tener a Dios consigo, de alabar, de adorar a Dios. Pero hubo un momento en el que él no se conformó con eso. Y ya no solo quería estar en la presencia de Dios, sino que ahora ya quería el trono de Dios. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros caemos en ese mismo error? Tal vez no queremos el trono de Dios, porque eso sería aspirar a mucho. Pero queremos cosas que sabemos que no son para nuestro bien. Queremos cosas que sabemos que no nos hacen bien. Y aun cuando Dios nos dice en su palabra que no debamos hacerlo, allí vamos y lo hacemos. Y allí vamos y caemos en esos errores que tal vez uno diga, pero es que esto es tan básico. Pero hermanos, ¿cuántas veces nosotros empezamos a caer en esto? Lucero comenzó a anhelar, comenzó a envidiar lo que no era para él. Comenzó a tener deseos en su corazón. Y cuando él fue desechado a la tierra, no se conformó solo con haber hecho eso, sino que vino y empezó a la humanidad también a infundir eso. Y entonces él vio a Eva, la vio en el paraíso, la vio disfrutando de todo aquello que el Señor le había dado, la vio disfrutando de todo aquello y empezó a poner en ella esa cizaña. Y empezó a poner en ella esos pensamientos. Sí, tú tienes mucho, pero ¿por qué no comes del fruto? Sí, tú tienes mucho, pero ¿por qué no haces esto? Yo sé que Dios te lo dijo, pero no pasa nada. Hermanos, y nosotros también muchas veces el enemigo viene con eso. Eva aquí cayó, Eva falló, y eso tiene consecuencias que hoy en día tú y yo tenemos que acarrear con ellas. Pero el enemigo también viene día a día a nuestra mente con este tipo de pensamientos. Tómese una cerveza, que eso no hace nada. Porque escuché una canción del mundo, ¿eso qué va a hacer? Hermanos, y así empezamos a darle cabida a todo aquello que el enemigo quiere hacer. Poco a poco, paso a paso, empezamos a cambiar todo aquello que tenemos de parte de Dios por aquello que sabemos que no nos conviene, por aquello que sabemos que no nos va a hacer bien. Hermanos, y esto pasó aquí. Y Satanás no se conformó con eso. Ahorita vamos a ir a ver unos ejemplos, pero llegó al punto en el que trató de tentar al propio Jesús. En Mateo podemos ver cómo Satanás fue y le dijo al Señor, si tú me adoras, todo este reino será tuyo. Hermanos, pero ahí sí se equivocó, porque el Señor Jesús le respondió, solo a tu Dios honrarás y solo a tu Dios servirás. Hermanos, y solo el Rey de Reyes es a quien nosotros debemos servir, solo a Él es a quien nosotros debemos honrar, porque no hay otro como Él, porque no hay otro como Dios. Cuando Jesús iba a ir a morir a la cruz, Pedro se le atravesó y le dijo, no. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Apártate de mí, Satanás. Porque muchas veces llegan esas voces a querer hacernos que no
cuando no. Tenemos que saber quién está a nuestro lado y que pueda hacernos flaquear y desviarnos del propósito que Dios tiene en nuestra vida. El segundo punto es: no permitas que tu mirada se desvíe. El enemigo siempre va a buscar que nosotros desviemos nuestra mirada del Señor. Ese es el truco que él utiliza. Entonces, muchas veces él va a hacer que en medio de nuestra vida nosotros comencemos a tener actitudes y actos que nos empiecen a desviar la mirada de Jesús. Tal vez muchas veces incluso no lo determinemos así, porque es con cosas que incluso el Señor nos dio a nosotros. Entonces es allí donde empiezan aquellos que le oran al Señor para que les dé un hijo, y cuando ese hijo llega se olvidan de Dios. Aquellos que le oran al Señor para que les dé un empleo, y cuando ese empleo llega se olvidan de Dios. Aquellos que le oran a Dios por un ministerio, y cuando el ministerio llega su relación con Dios empieza a menguar. Y empezamos a sacar excusas como: no, es que yo tengo que ir a la iglesia, entonces no tengo el suficiente tiempo de orar. No, es que yo tengo que ir a servir, entonces hoy no pude leer la palabra. Y empezamos a menguar en nuestra relación con Dios. Y empezamos a desviar nuestra relación con Dios. Hermanos, y aquí no es por nada malo, porque el ministerio te lo dio Dios, porque el trabajo te lo dio Dios, porque tu familia te la dio Dios. Pero hermanos, cuando nosotros empezamos a desviar nuestra mirada y nuestra relación de Dios por aquello que Dios nos dio, estamos corriendo un grave peligro. Estamos corriendo un grave peligro porque, hermano, cuando nosotros amamos y anhelamos algo, la mejor manera de cuidarla es no idolatrarlo. Cuando nosotros empezamos a darle en nuestra vida a otras cosas el lugar que solamente Dios se merece, esas cosas pueden desaparecer de nuestra vida. Porque tenemos que entender, hermanos, que siempre el primer lugar es para Dios. Hermanos, así como nos pasa a nosotros, también le ha pasado a grandes hombres en la Biblia. Vemos por ejemplo a David. David fue un hombre que dice la palabra del Señor que tenía incluso el corazón de Dios, que era conforme al corazón de Dios. Y David en un momento fue tentado por ese tipo de cosas. Dice la palabra que hubo un día en el que David quiso contar su ejército para saber qué tan fuerte era. Allí David quitó su dependencia de Dios. Él quería saber cuál era su fortaleza y ya no cuál era la fortaleza que Dios le dio. Él quería saber qué era aquello con lo que él contaba, sin saber y sin tener en cuenta que si él tenía a Dios ya tenía todo, ya tenía la victoria. Y dice la palabra del Señor que cuando David comenzó a hacer esto, esa misma noche vino un ángel de Jehová que mató a 1000 de sus soldados. Hermanos, cuando nosotros empezamos a darle en nuestra vida el lugar que Dios merece a otras cosas, vamos a tener consecuencias. Esto pasó en la vida de David, pero podemos ver también Esaú. Esaú era el primogénito. Él tenía la primogenitura y en ese entonces era el primogénito, tenía una cantidad de bendiciones que venían con ello. Y Esaú desperdició a esa primogenitura, la despreció y la cambió por un plato de lentejas. Y ustedes saben, hermanos, ¿quién ganó con eso? El aborrecimiento de Dios. Porque dice la palabra del Señor, dice: a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Hermanos, qué tristeza llegar a este punto por no saber valorar y apreciar todo aquello que el Señor nos ha dado. Y si nos seguimos por la Biblia, podemos seguir viendo una cantidad de ejemplos de personas que quitaron su mirada de Dios. Vemos que Judas despreció la compañía y las enseñanzas del maestro por 30 monedas. Vemos que Aarón despreció la presencia de Dios por un becerro de oro. Y yo hoy, hermano, quiero preguntarte: ¿qué hay en tu corazón y qué hay en tu vida que hoy pueda estar robando el corazón, que hoy pueda estar robando el lugar de Dios? ¿Qué hay en medio de tu vida que hoy pueda estar haciéndote desviar la mirada de aquello que Dios ha querido darte, de aquello que Dios ha venido a entregarte? Hermanos, el trabajo del diablo es ese. El trabajo del diablo es que tú sutilmente vayas desviando tu mirada,
Porque no va a llegar y no te va a voltear la cabeza de un momento a otro. Él va a llegar poco a poco. Poco a poco va a ir trabajando en tu mente. Poco a poco va a ir trabajando en tu corazón. De modo que tú desvíes tu mirada. De modo que tú ya no confíes tanto en Dios. De modo que tú ya no dependas tanto de Dios. Hermanos, y cuando nosotros perdemos nuestra dependencia de Dios, lo perdemos todo. Porque cuando dependemos de Dios, sabemos que cada paso que demos, que cada actitud que hagamos, que todo aquello que hagamos en medio de nuestra vida debe ser para agradarle a Él. Pero cuando perdemos toda esa dependencia, ya no nos va a interesar mucho hacerlo. Hermano, y por eso hay muchos cristianos que cuando pierden el primer amor, se olvidan de todo esto. Se olvidan de la obra milagrosa que Jesús hizo. Y se olvidan de todo aquello que Jesús en algún momento les dio. ¿Cuántas veces hemos sido aquellos que nos olvidamos de los milagros que hemos visto en nuestra vida? ¿Cuántas veces por cualquier prueba que se nos atraviese, nosotros olvidamos el camino que hemos recorrido? El pueblo de Israel estaba olvidando décadas andando con el Señor, décadas teniendo provisión. Hermanos, ¿y cuántas veces nosotros también hemos estado en esto? ¿Cuántas veces nosotros ya no queremos lo sobrenatural de Dios, sino que simplemente queremos vivir una vida cristiana tranquila? Una vida en la que yo me levanto un domingo, voy a la iglesia, canto unas canciones, escucho una prédica, pero me voy para mi casa y ahí murió mi vida espiritual. ¿Cuántas veces caemos en ese error de que durante la semana no oramos, durante la semana no leemos la palabra? Porque ya no estamos buscando lo sobrenatural de Dios, porque ya no estamos buscando la bendición, la protección y la provisión de Dios, sino que estamos en una zona de confort, donde creemos que nunca nos vamos a mover de allí, y que aquello nunca se va a terminar, y que si yo lo hago así y me sigue yendo bien es porque Dios todavía me bendice. Hermanos, tenemos que tener cuidado con eso. La bendición de Dios siempre va a estar, porque su misericordia siempre va a estar. Hermanos, el pueblo de Israel llevaba décadas viendo una misericordia nueva día tras día, misericordia sobrenatural día tras día. Y hermanos, lo mismo pasa con nosotros, porque las misericordias de Dios, dice la palabra, que se renuevan cada mañana para nosotros. Hermanos, las misericordias de Dios son nuevas para tu vida y para mi vida con cada amanecer. Y no debemos olvidar todo aquello que el Señor hace con cada uno de nosotros. No debemos olvidar todo aquello que Dios hace en medio de nuestras vidas. Y yo los invito a que podamos abrir la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 2, versículos del 11 al 13. Dice la palabra del Señor: ¿acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Cuando aquí hablan de eso, yo pensaba y yo decía, ¿acaso de pronto algún drogadicto cambia fácilmente su droga? ¿Acaso de pronto algún adúltero cambia fácilmente su placer? ¿Acaso algún fornicario cambia fácilmente su placer? Y eso lo está diciendo Dios aquí. ¿Acaso alguna nación ha cambiado a sus dioses aunque no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros hemos cambiado la gloria de Dios por cosas que no nos hacen bien? Dice el versículo 12: espantados cielos sobre esto y horrorizados, desconsolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hermanos, cuando yo leía esta palabra, yo sentía un dolor tan grande en mi corazón. Hermanos, y yo le pedí perdón, porque yo muchas veces he caído en ese error. Y yo sé que todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestro camino cristiano, hemos caído en ese mismo error. Hemos despreciado la gloria de Dios. Hemos despreciado, como dice aquí la palabra, la fuente de agua viva por cavar cisternas que no se llenan. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en
Empezamos a cavar pozos, pero dice la palabra del Señor que son pozos que no se llenan, que son pozos, hermanos, que no vamos, en los que no vamos a encontrarnos bien. Y estamos haciendo ese cambio, y ese fue el mismo cambio que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba despreciando aquello que Dios le había dado. Y para que miremos qué pasó con el pueblo, yo los invito a que vamos a Éxodo 33. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo y al amorreo y al eteo y al fereceo, al aveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuman el camino. Hermano, podemos ver que por la rebeldía del pueblo, el Señor llegó al punto de decir: yo les voy a dar lo que les prometí, yo los voy a guiar hacia la tierra prometida, pero yo ya no voy a ir con ustedes. Hermanos, a mí me da miedo, y como dicen muchas veces, con temor y temblor digo esta palabra, porque cuántas veces nosotros anhelamos y soñamos cosas que tal vez no estén en los planes de Dios. Anhelamos y soñamos cosas que nos alejen de Dios. Y el Señor puede llegar y decirte hoy: sí, mira, yo te voy a dar esa mujer por la que estás orando. Yo te voy a dar ese varón por el que estás orando. Sí, mira, yo te voy a dar esa casa lujosa que tú quieres. Yo te voy a dar el carro del año, pero yo no voy a estar contigo. Pero yo no voy a estar en medio de ti. Hermanos, tenemos que tener en cuenta que Dios para cada uno de nosotros tiene planes y propósitos. Y aquí el pueblo de Israel estaba diciendo: yo se los voy a dar, pero no voy a ir con ustedes. Y cuando pasen este tipo de cosas, es que nosotros tenemos que tomar la actitud que tomó Moisés en ese momento. Moisés comenzó a hablar con el Señor, y en el versículo 15 podemos ver que él dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, que hoy sea un momento para decirle al Señor: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me des aquello que yo sé que no me conviene. Señor, si tu presencia no me va a acompañar, si tu presencia no va a estar conmigo, no me lo des. Yo no quiero sanidad si no tengo al sanador. Yo no quiero libertad si no quiero al libertador. Yo no quiero levantamiento si no tengo al que me levanta. Yo no quiero provisión si no tengo al que me provee. Porque la presencia del Señor es la que puede dar todo aquello que tú esperas. Es la que puede dar todo aquello que tú anhelas. Por eso, hermano, dice la palabra del Señor: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y cuando dice todo, se refiere a todo: salud, provisión, bendición, ministerio, porque todo te lo da el Señor cuando tú lo pones en primer lugar en tu vida, cuando tú le das el primer lugar a Él y no dejas que se desvíe su mirada de Él. En Génesis 22 podemos encontrar la historia de Abraham. Abraham esperó durante 100 años por un hijo. Esperó durante 100 años por el hijo de la promesa. Y cuando ya lo tenía, Dios se lo pidió en sacrificio. Dios le pidió que sacrificara aquello por lo que él había estado orando, aquello por lo que él había estado esperando. Hermanos, y podemos ver que Abraham en ningún momento le refutó a Dios. Por más que era algo que él anheló mucho tiempo, por más que era algo que él deseó mucho tiempo, él nunca le refutó a Dios, sino que se fue para cumplir con el propósito que Dios tenía. Se fue para cumplir con la petición que Dios tenía. Pero hermanos, ¿qué pasó? Abraham lo hizo en un acto de obediencia. Abraham, cuando estaba poniendo a Isaac en el altar, lo que le estaba demostrando a Dios era: tú eres primero que todo. Lo que le estaba diciendo a Dios era: Señor, tú, yo te amo más que a nada y voy a cumplirte
leer versículos del 25 al 26. Dice la palabra: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Hermanos, aquí el Señor lo que está diciendo es que muchas veces buscamos a Dios por lo que Él puede hacer en nuestra vida. Muchas veces buscamos a Dios por lo que Él puede hacer en medio de nosotros. Aquí este pueblo lo estaba buscando por los panes y por los peces. ¿Y cuántas veces nosotros también caemos en ese mismo error de buscar a Dios por su bendición, de buscar a Dios únicamente por su protección, pero nos olvidamos de tener una relación con Él? Nos olvidamos de tener una relación íntima con Él. Hermano, nosotros podemos engañar a cualquiera menos a Jesús. Él conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Él sabe qué nos motiva a buscarlo. Él sabe qué es lo que nos motiva a seguirlo. Abraham lo motivó a obedecerle, el hecho de que lo tenía en su corazón. ¿Y a ti qué te está motivando a obedecer a Dios? ¿A ti qué te está motivando a seguir a Jesús? Hermanos, ellos estaban siguiéndolo por los panes y por los peces. Nosotros muchas veces lo seguimos y lo buscamos porque es que ya se va a vencer la deuda, porque es que estoy muy enfermo, porque es que no tengo con qué pagar los servicios, porque es que tengo una crisis familiar, porque es que mi hijo está rebelde. Pero en el momento en el que Dios hace el milagro que le estamos pidiendo, nos volvemos a olvidar de Él. Hermanos, tenemos que ser constantes en nuestra búsqueda. Tenemos que buscar al pan porque tengamos hambre de saciarnos, pero que sea un hambre que no termine, que tengamos un hambre constante de llenarnos de la presencia del Señor, de llenarnos de su amor y de su poder. Hermano, vemos que el hijo pródigo pudo haber hecho muchas cosas. Él le pidió a su padre su herencia y se fue y estuvo disfrutando de los placeres de la vida. Pero cuando él volvió con un corazón arrepentido, cuando él volvió con un corazón contrito, humillado y reconociendo sus errores, podemos ver cómo el Padre lo bendijo. Hermanos, y cuando nosotros volvemos a Dios, a querer tener una relación con Él, así como aquí lo hizo el hijo pródigo con su padre, podemos encontrar la bendición. El hijo pródigo fue bendecido como tal vez no lo había hecho antes. Su padre lo recibió con amor, le dio una túnica nueva, le dio una argolla nueva, mató el becerro más gordo. Hermanos, y cuando nosotros volvemos delante de la presencia del Señor, eso mismo va a pasar con nosotros. Cuando nosotros reconocemos que tal vez hemos estado desviando nuestros ojos de Dios, que tal vez hemos alejado nuestro corazón de Dios, que tal vez hemos alejado nuestro corazón del corazón de Dios, hermanos, el Señor va a ver eso con agrado y nos va a dar aquello que tal vez estemos necesitando, deseando y anhelando. Pero para eso es necesario que volvamos con la actitud correcta. Para eso es necesario que tomemos una actitud correcta delante del Señor. Que tal vez podamos decirle: Señor, sí, yo sé que durante mucho tiempo he tenido una vida cristiana mediocre. Yo sé que durante mucho tiempo me he conformado con poco, pero yo sé que tú puedes darme más de lo que yo me imagino. Hermanos, porque el Señor puede darte más de aquello por lo que has soñado cuando tú te dispones. Así volvió el hijo pródigo y el padre le dijo sí, y el padre lo perdonó, y el padre lo bendijo. Y este hijo pródigo tal vez podía tener muchas cicatrices de aquello que había vivido en el momento en el que se alejó de la casa de su padre. Yo pensaba en esta historia y yo me lo imaginaba de pronto por el espejo, viéndose alguna cicatriz y decir: sí, este me lo hizo en una borrachera. Sí, este me lo hice cuando estaba en aquel lugar con aquellas personas. Sí, esto quedó de aquello. Hermanos, pero las cicatrices que nosotros tenemos nos muestran cuál pasado tuvimos para no volver a caer en él. El hijo pródigo sabía lo que tenía en la casa de su padre. Hermanos, y nosotros en la casa de nuestro Padre tenemos bendición, tenemos provisión
Vemos cómo el pueblo se cansó del pan que venía del cielo. Y yo, mi hermano, quiero invitarte a que podamos analizar nuestra vida y que podamos mirar qué estamos haciendo en nuestra relación con Dios. Si nosotros tal vez también nos estamos cansando, o tal vez estés cansado, o tal vez estés saliendo de ese proceso de cansancio. Si ya las cosas de Dios no son tan importantes como lo eran antes. Si ya ese primer amor se menguó. Si ya te da lo mismo si oras o no. Si te da lo mismo si lees la palabra o no. Si cuando estás con tu grupo de amigos no se refleja en ti que eres un cristiano, sino que pareces uno más. Si cuando estás con tu familia ya no te dice el hermano, sino que ya pareces uno más. Hermanos, ¿qué estamos haciendo en nuestra vida? Yo te invito a que nos podamos en pie y que vamos a orar al Señor. Hermano, cuando nosotros llegamos a Cristo tenemos muchas cosas que dejar. Y cuando nosotros llegamos a Cristo en medio del primer amor, se nos es fácil dejar esas